Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar aquí el programa de esta noche de jueves en el que, bueno, como es habitual, tendremos entrevista personal y después ya daremos paso a la mesa de debate, de análisis y de tertulia, en este caso, que estará compuesta por 4 mujeres. Nos decían ayer, ¿tienes que traer más mujeres? Más mujeres. Tendremos hoy en nuestra mesa de debate en el tramo largo del programa. En el tramo corto, bueno, pues hablaremos del 25N, una fecha que se conmemora mañana como fecha reivindicativa. Cabecera y comenzamos. El micro. Bueno, pues para hablar precisamente de esa fecha del 25N que ni se celebra ni se conmemora mañana, entiendo que se reivindica. Bueno, pues se encuentra esta noche con nosotros Flor Tejo. Ella es licenciada en Historia del Arte y portavoz de Mujeres de la Escandalera, el lugar donde mañana, al igual que en otras muchas ciudades de España, bueno, pues se reivindicará precisamente esta fecha. Flor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, encantado que estés con nosotros. Entiendo que mañana las Candeleras, el lugar, bueno, vamos primero con esa información, ¿no? Lugar, hora, actos. Bueno, el acto grande es en Avilés, que es a las 7:30, se sale de la Plaza de Oficios y se acaba en la Plaza del Ayuntamiento. Está muy bien estructurado, está estructurado en 3 bloques, el bloque de las violencias, el bloque de las esenciales y el bloque de las jóvenes, futuro y los partidos políticos. Correcto. Aparte, bueno, sí, habrá batucadas y todo eso. Este año el cartel, nosotros lo hemos puesto el nombre de Sin agresores, no hay víctimas, viva libre. Y es un cartel porque queremos poner el acento, hasta ahora siempre se ponía el acento en las mujeres, sí, en las víctimas. Pero nosotros queremos dejar de ser víctimas, no queremos ser víctimas, nosotros queremos vivir como nos dé la gana. Y entonces decidimos, yo siempre lo he reivindicado desde Mujeres de la Escandalera, que poner el foco en ellos, en el agresor. Ellos son los que se tienen que sentir culpables, ellos son los que tienen que sentir vergüenza por lo que están cometiendo, y ellos son los que tienen que readaptar. Entonces, por eso este año la campaña va de esa manera. Independientemente de esto que hacemos en Avilés, que es el acto grande, después hay otros actos más pequeños, sobre todo en las salas, que la gente no se puede desplazar, porque claro, a ser 7:30 es de noche, muy mala comunicación y todo eso. Entonces, por ejemplo, mira, en Ribadesella, en Llanes, en Arriondas, en Benia, los actos serán a las 12 de la mañana, porque claro, son zonas muy pequeñas donde a la gente le cuesta ya muchísimo trabajo salir de noche. Infiesto será a las 12:30. Y que donde se lee también el manifiesto, un manifiesto que nosotros les pasamos, pero que hasta las 7:30 en Avilés nosotros no lo leemos. Y después en no sé qué otro sitio es, en Pola me parece que es, a las 18:30. Aquí en Oviedo, después descentralizándolo un poco, por las mañanas, cada territorio, como lo denominamos nosotros, pues llevan a cabo una serie de movimientos o de actos reivindicativos. Nosotros aquí en Oviedo, la Plaza de la Escandalera, que es donde siempre las mujeres de la Escandalera nos reunimos, cada vez que hay un asesinato machista al día siguiente, pues vamos a hacer una especie de performance. Performance que la vamos a hacer también en el acto de Avilés, y que consiste en que representar a las mujeres que son asesinadas con una sábana blanca manchada de sangre, y alrededor una serie de mujeres vestidas de negro y con unos carteles donde ponga, en vez de poner el nombre de las mujeres, como se hacía ahora, fulanita, 33 años, Guadalajara, pues decimos, ponemos, papá mató a mamá, este hombre asesinó a su mujer y después quemó el coche, Luis mató a su mujer y después ahogó al bebé. O sea, algo contundente que llegue y que demuestre la crueldad, la violencia, que te hiela la sangre de una vez y que sea muy visible para las personas que puedan asistir a eso. Entiendo. Flor, vamos a ver, yo creo que a cualquier mujer que le preguntemos, perteneciente a cualquier ámbito del amplio espectro político que afortunadamente hay en España, creo que todas están de acuerdo en que es intolerable que se asesine a una mujer. No obstante, pierde fuerza el mensaje cuando se centra en otros aspectos que muchas pueden pensar, esto ya
esto ya sobra, como es el tema de los micromachismos, el lenguaje inclusivo, es decir, cosas ya de menor... Es decir, el todo quizás nos impide ver la parte más importante. No. Los asesinatos de mujeres es la punta del iceberg que se ve arriba, pero muchas veces para llegar ahí las mujeres han pasado por una serie de violencias que no se ven, de violencias sexuales, violencias económicas, violencias... Nadie habla de la violencia de las mujeres de más de 65 años, sometidas, viviendo en una época donde lo normal era que el hombre dominara y que controlara el dinero, donde te doy una bofetada y te aguantas porque yo soy el que mando, donde ellas aguantaban por los hijos, y es más, muchas veces los hijos y las hijas decían, va mamá, tampoco es para tanto, ¿entiendes? Esa violencia estaba invisibilizada. Y nosotros ponemos el foco en eso, ponemos muchas veces ese tipo de micromachismos, ese tipo de lenguaje inclusivo, eso son pequeñas piedrecitas en el camino que van conduciendo a otro tipo de violencias que son los que nos lleva después a violencias que sufren las mujeres migrantes, violencias a través de las pensiones. Las mujeres cobran menos porque trabajan menos horas, con unos trabajos muy feminizados y determinados. Y es una gran... Siempre digo, la pobreza tiene rostro de mujer. Pero Flor, tengo que atajarte en este momento. Violencia hacia las mujeres migrantes que la cometen sus parejas migrantes. Y muchas veces la violencia viene también porque la ley de ellos, extranjería... Para ellos, y lo estamos viendo ahora, con poner la tele y ver el Mundial. El otro día yo me hacía gracia no, vamos a ver, no frivolicemos el tema. Enfocaban la grada de los seguidores de Qatar, de los ultras de Qatar. Eran todo hombres, no había ni una sola mujer. Cuando tú vas al campo del Oviedo del Sporting y hay un montón de chicas animando a su equipo, agitando la bufanda, bueno, pues cantando los cánticos de su equipo. Todos los ultras de Qatar eran hombres, no había ni una mujer. Las pocas mujeres que veías en la grada, de mujer veías esto, nada más, esto. Quiero decir, la violencia contra mujeres migrantes se ejerce por sus parejas migrantes. No, y la violencia contra las mujeres migrantes también se ejerce a través de la ley de extranjería, donde muchas veces estas mujeres llevan muchísimos años trabajando aquí en economías sumergidas, porque al no tener papeles y no agilizarse eso, no pueden acceder a un puesto de trabajo normal y cotizado, y ahí viene, ese es otro tipo de violencia que se está dando. A eso me refiero. Yo lo que me dices de Qatar no lo sé, porque como me niego a ver eso, o sea, todavía no entiendo cómo se ha llegado ahí, pero bueno, eso es otro tema. No, eso es otro tema. Exactamente, que es un ejemplo que has puesto. Pero sabes que las mujeres de países árabes, sí, tú te cruzarías con ellas por la calle, bueno, muchas de ellas ves esto, nada más. ¿Y qué pasa con las mujeres iraníes? Que las dilapidan por ¿Y qué pasa con las mujeres de Afganistán? Que las han sacado de la escuela de eso, que sigue estando ahí, que parece que se ha olvidado por el tema de las ucranianas, que está también mujeres que sufren muchísimo, pero muchas veces las ucranianas son rubias de ojos azules y parece que se les da como mucha más importancia o más se pone más el foco en ellas que en ese tipo de mujeres. Y tú sabes como yo, porque estudiaste historia, que desde que el mundo es mundo, en una guerra la mujer es un botín de guerra, se ha utilizado a la mujer como un botín de guerra. Como un botín de guerra y muchas... que es lo que están sufriendo las ucranianas en este caso. No, sí, que están siendo violadas y siendo estigmatizadas y utilizándoselas para la prostitución y por todo. Claro, esas son las consecuencias que trae una guerra. Una guerra la dirigen o la piensan las personas que están arriba, pero las consecuencias las sufrimos el pueblo. Por supuesto. Las personas que forman parte del pueblo. Eso es violencia también, ese tipo de violencia que se da. Quiero decir, lo que algunas personas, y en este caso te hablo con conocimiento de causa, porque las mujeres que yo en mi ámbito familiar tengo alrededor me dicen, estoy completamente de acuerdo en esto, y te voy a decir textualmente, pero esto otro son pijadas. Y te digo la palabra tal cual, sabes que te respeto muchísimo, me dicen, pero esto otro son pijadas, lo del lenguaje, dicho por mujeres. Es que mira, venimos de una sociedad muy patriarcal, donde a mí, yo siempre digo que a mí el masculino genérico no me representa. O sea, tú estás yo fui profesora, y tú estás en el colegio o en un instituto y muchas veces escuchas a compañeros y compañeras decir, a ver, ¿qué niños saben estos? ¿Cómo que qué niños? ¿Qué niños y qué niñas? Es que el genérico no me representa. Bueno, si hacemos caso a la ministra, niños, niñas, niñes... No, yo eso no estoy de acuerdo. Pero bueno, oye, me parece un poco absurdo. También es romper un poco... A ver, seamos niños, niñas, porque después entramos también en otros ámbitos que yo los respeto. Lo que pasa es que yo no comparto.
Entonces, por eso te digo, es importante, eso hasta ahora se llama invisibilización. Ese tipo de invisibilización que dices tú, que son pijadas, que dicen, perdona, que a lo mejor personas que están a tu alrededor o personas que tú conoces, que a mí también me lo dicen, pero ese tipo de invisibilización se ha dado a lo largo de la historia. ¿Cuántas científicas, cuántos se ninguneó o cuántas científicas brillantísimas no salían a la luz? Porque tú cuando estudiabas, igual que yo, tú eres muchísimo más joven, casi todos los científicos o los historiadores o los artistas eran hombres. La mujer, la única mujer, la única persona con 2 premios Nobel. Sí, Marie Curie, y se dice que su marido que lo consiguió gracias a que ella era una inteligente. Eso se llama el efecto Matilda. Y el efecto Matilda fue la primera activista que se llamaba Matilda Loslin, fue la primera que se puso el acento en invisibilizar a la mujer y dijo, es que el talento no está relacionado con el género. O sea, tú no eres más inteligente porque seas hombre, ni yo soy más lista porque sea mujer, ¿entiendes? Hay que romper eso para que las chicas tengan modelos y tengan espejo en el que mirarse. Es decir, la invisibilización es lo que pasa y el lenguaje se puede utilizar determinantes. Es que en vez de decir el masculino, tú puedes decir, ¿quién ha dicho eso? El hombre dijo eso. No, ¿quién ha dicho eso? Utilizas un quién o qué, ¿entiendes? Un lenguaje inclusivo. Yo no te voy a decir feminista porque es absurdo, pero un lenguaje inclusivo, en el que nos sintamos representadas. A mí me parece que es un gran paso. Se está poco a poco introduciendo, gracias a la Real Academia ya están admitiendo también muchos cambios y muchos giros. Hasta ahora había poquísimas mujeres, se está rompiendo un poco esa barrera. A ver si se consigue algo. Bueno, porque somos la mitad de la población del mundo, ¿eh? No, por supuesto. Entonces, por supuesto. Es importantísimo. ¿Las reivindicaciones importantes os unen a todas, las reivindicaciones secundarias os separan a todas? No. ¿Estáis dispuestas a que lo secundario os siga separando? No. Mira, las reivindicaciones nos unen. Somos diversas y vamos juntas. Y somos plurales. Hay una serie de temas en los cuales constituyen disensiones, que no son excluyentes, como puede ser el tema de la prostitución, que lo tenemos ahí aparcado, como puede ser el tema de los vientres de alquiler, que también es, como puede ser el tema de las trans, que también es importantísimo. Entonces, son unos temas que tendremos que lidiar con ellos y llegar a un consenso. Ni son mejores ni peores, pero habrá que llegar a un consenso. Si yo considero que, por ejemplo, la prostitución no es un trabajo y estoy a favor y no soy regulacionista, pues, ¿qué quieres que te diga? Tendré un problema con esa persona que dice que sí, que yo muchas veces cuando me dicen, no, es que hay que regular la prostitución, tienen que cotizar y todo eso, digo, muy bien, cuando salga en el INEM un puesto de trabajo, tú que tienes una hija, puedes optar a ello, ¿no? Oye, hija, no me digas eso, también. Entonces, seamos realistas. Entonces, son temas que están ahí, son temas que muchos quisieran que nos separaban, pero no nos separan. Vuelvo a lo mismo, si eso me parece tremendamente importante, esto que acabas de decir, y te doy la razón, esto se ha llevado mucho más allá cuando, por ejemplo, a unas chicas que decidieron libremente ser azafatas de la Fórmula 1 se les dijo no. ¿Y se las quitó? No, no se les quitó, no se les dijo no. Se dijo, ya no están. No, lo que se decía era estarán en sus que casas, porque allí ya no están. Escucha, sí, porque lo que se decía era igual en la Fórmula 1 o en las carreras de ciclismo o de motorismo, porque siempre tenía que ser la mujer cosificada como un objeto, salir siempre con un gran escote, con una falda cortita. No, porque no puede salir con un traje de chaqueta. Digo yo, ¿no? O vestida de otra manera. La mujer puede seguir ahí entregando los trofeos, lo que te dé la gana, pero siempre era en plan de... Es una forma de cosificar, de utilizar el cuerpo de la mujer, y a eso nos oponíamos. Pero no. Ella quería... Porque ella quería, bueno, a ver, ella quería, ellas están sometidas, o no lo tienen muy claro, o son gente muy joven, o no lo sé. Hay que luchar, nosotras luchamos por eso. A ver, que ella quería, lo mismo que te digo en prostitución, hay alguna mujer que dice, es que a mí me gusta, hija, pues si lo quieres hacer, adelante. No te voy a poner una pistola en el pecho y decir que no, que tú qué haces, adelante. Anda adelante, cada uno. Yo creo que lo importante es el respeto, ser respetuoso con lo que cada uno quiere ser. Completamente de acuerdo. ¿Quién es más machista por franja de edad? ¿Una persona de mi edad o un chaval de 15 años ahora mismo? 15, 16, 17. Por la cultura, por la educación que están recibiendo, porque se están educando a través de la pornografía, por una serie de cosas, los niños de 12, 13, 14, 15, 16 años tienen un gran machismo, que incluso muchas veces no lo saben, porque lo ven normal.
porque hay una serie de cosas que no se hablan en familia, porque se ha perdido mucha educación, porque en la familia no se habla de la sexualidad, ni se dice, oye, mira, tú ten cuidado con esto, todo eso, porque todavía hoy día se sigue diciendo cuando se sale a la calle, oye, tú pásalo bien, y a la niña, por favor, ten cuidado, no vengas por los sitios oscuros, ten cuidado con la bebida. O sea, el machismo, es que yo creo que hay un retroceso por una serie de causas que hay ahí, que en fin, por mucho que estamos luchando, por mucho que estamos convenciendo a las personas que ese no es el camino más adecuado, parece que, o sea, tenemos que estar muy firmes para que no se den pasos atrás. Bueno, por definición, ¿qué es un micromachismo? Es una forma de... es un machismo, pero suavizado. ¿Civilino? Sí, dulcificado. No es, más que civilino, dulcificado. Pero, por ejemplo, ¿qué puede ser un micromachismo? ¿O el que los comete es consciente de que los comete? No. No. Y te digo que micromachismo yo también los cometo. Y tú los cometes. ¿Yo? Sí, micromachismos porque están tan arraigados, tan... Mira, un micromachismo lo que es que estemos en un restaurante y te traigan la cuenta a ti en vez de a mí. Se supone que eso es un micromachismo. ¿Y a que tú nunca lo habías pensado? No. Pasa desapercibido. Pero si te la traen a ti no voy a protestar. No, pero es correcto. Igual que yo. Un micromachismo es que Estamos liando al camarero entonces, porque ninguno de los dos queremos la cuenta, pero el que se la mira, traiga un al otro le va a micromachismo parecer es mal. que no hace mucho estaba con mi marido y pedimos un determinado vino y vino, lo echó y se lo dio, tenga, para allá. Y entonces yo a él no le dije nada, porque al fin y al cabo, pero le digo a mi marido, ¿qué es? Que yo digo, estoy asombrada, porque te lo da a ti como hombre, pero a lo mejor, que a lo mejor soy yo la que cato mejor los vinos. Entiende Algo de vinos puede eso ser, es un sí. pequeño micromachismo, pero que lo tenemos tan asumido y tan incrustado en esta sociedad que no lo vemos. O que pedimos una cerveza y un café, y a mí me ponen el café y a ti te ponen la cerveza, cuando el café es para ti. Sí. O sea, son unos ejemplos muy de andar por casa, pero se empiezan por ese tipo de micromachismos, así que un micromachismo no es que tú me abres la puerta. Si quieres, también te la puedo abrir yo a ti. Y no creo que te parezca mal. No. ¿Entiendes? No. O que me pongas la silla, bueno, que eso hay mucha gente que protesta, muchas mujeres que dicen, yo no me son la verdad, te voy a ser sincero, no me dice absolutamente nada. ¿Un partido político de extrema izquierda se ha adueñado del feminismo en este país? Podemos. No, no. La prueba está que como se han dado cuenta, en general, los partidos, que las mujeres que forman parte del feminismo hemos conseguido muchas cosas y estamos muy unidas y muy luchadas, les encantaría que tenernos en su partido. Hombre, que Podemos estaría encantado. No olvidemos que nosotros, el feminismo lleva muchos siglos. Sí, o sea, sí. Y el color morado es el feminismo. Mira, yo por cierto hoy traigo las suyas un poquito así. Y Podemos, cuando se formó, ¿qué color eligió? Qué casualidad, ¿no? Es una casualidad, sí. ¿no? Yo no digo nada, lo dejo ahí, ¿eh? Pero bueno, entonces, que lo intenten o algo de eso. Pero no. Somos, o sea, el feminismo está formado también por gente de diversas ideologías, ¿eh? Eso que dice que el feminismo tiene una ideología, no. Hay gente de todo tipo de eso, y hay gente de derechas que cree y la lucha, porque al fin y al cabo el feminismo no es que las mujeres quieren ser mejores que los hombres, no. Por lo que luchamos es por la igualdad, simple y llanamente, una igualdad que en este país todavía no existe. Y hemos dado grandes pasos, ¿eh? Pero es por lo que se lucha. Lo más urgente ahora mismo en aras de la igualdad en España, ¿qué sería? Lo más urgente, es decir, mañana Flor Tejo es ministra de Igualdad, ojalá, y dicen, Flor, adelante, puedes solucionar esto. Las mismas leyes y las mismas condiciones laborales para mujeres y para hombres, la corresponsabilidad. Muchas veces las mujeres tienen un suelo pegajoso y un techo de cristal. Suelo pegajoso porque se ven obligadas a unas jornadas de trabajo muy reducidas, unos trabajos muy precarios, muy feminizados, por culpa de que tienen que atender a la familia, la casa, personas dependientes, y es imposible llegar al techo de cristal que está puesto, que es invisible, algo que hay ahí, y que no se puede llegar porque muchas veces no se tiene en cuenta, por ejemplo, a ti te pueden poner una reunión a las 7 de la tarde, y tú vas tranquilamente, no tienes ningún problema, pero una persona que está trabajando a las 7 de la tarde, cuando no hay corresponsabilidad, sale y tiene que ir a casa porque coger a los niños, hacer las cenas, todo eso, y eso es un hándicap muy grande. Entonces, hasta que no haya una corresponsabilidad laboral y familiar, no vamos a lograr realmente esa igualdad. ¿Y estás a favor, Flor, del sistema de cuotas?
A mí no me gustan las cuotas, pero hubo que ponerlas porque no había, era imposible, no había una manera de que las mujeres figurásemos en unas determinadas listas. Si no, se ponía primero, y es más, se ponía el hombre, y bueno, como queda como muy bonito, vamos a poner... Te estoy hablando de partidos políticos, y te estoy hablando de partidos políticos de izquierdas, que no los partidos políticos o sindicatos. Que yo lucho mucho en un determinado sindicato cuando están hablando y dice, compañeros, amigos, trabajadores... Ya está, Flor. Y digo yo, por favor, hay que dejar de ser tan machirulos, porque aquí estamos compañeras, trabajadoras y amigas. A ver cuándo vamos, el lenguaje va moldeándose eso. Y los sindicatos son de izquierdas. Hay que ponerse las pilas. Tiene que cambiar. No porque seamos de izquierdas, estamos en posesión de la verdad. ¿Pero consideras que el sistema de cuotas es injusto en el sentido de que... ¿Que favorece más a las mujeres que a los hombres? ¿Quieres decir? No. Considero que si tenemos que elegir 4 personas muy capacitadas para hacer un trabajo, tendremos que elegir a las 4 mejores, sin mirar el DNI a ver si son... Eso viene a ser como, por ejemplo, cuando te presentan un trabajo, los currículum debían de ser ciegos. No tenía que mirar y ya está. Hoy 60 años, no, es muy mayor. ¿Por qué? Porque o es una mujer, o tiene el pelo así, o es muy gorda, porque todos conocemos casos. Yo conozco el caso de una compañía aquí de coches muy importante y necesitaba una secretaria. Se presentaron varias, al final quedaron 2. Una que tenía un problema de obesidad muy grande y otra que era maravillosa. Eligieron a la maravillosa, por supuesto. A la semana tuvieron que llamar a la otra. Ahora están encantados con eso. Y dije, vamos a ver. Con eso no, mujer. Con esa elección, me refiero. Con eso no. Perfecto. Es una persona tremenda. Perfecto, una persona maravillosa. Por eso. Una persona que no tiene nada que ver nuestro cuerpo con nuestro talento. Que muchas veces. Flor, que nos apura el tiempo. Que invites a las personas que quieran pues reivindicar este acto mañana. Pues yo invito a todas las personas, mujeres y hombres, a participar en este acto del 25N que se va a hacer en Avilés a las 7:30. Luchamos y reivindicamos para terminar con las violencias machistas. Es muy importante contar con los hombres, son nuestros compañeros en la Escandalera, nos acompañan mucho, y es muy importante que ellos utilicen las herramientas necesarias, porque sin contar con ellos nunca podremos acabar con esta violencia machista. Flor, te invitamos a que participes en el tramo largo del programa, que te quedes con nosotros y que participes en una mesa de debate que hoy estará compuesta, estaréis solamente chicas, las 4 personas que integran el debate. Y tengo que decirte una cosa, hemos mejorado, tú y yo, porque la primera vez que te entrevisté, a los 5 minutos me dijiste, rebájame el tonito, y hoy ya no me tuviste que decir nada de eso. Perdona, no. Hemos mejorado. Muchísimo. Hemos mejorado muchísimo. Con los tiempos... Progresamos adecuadamente. Muy adecuadamente. Vamos en el buen camino. Nos vamos entendiendo cada vez mejor, Sin duda. No sé quién convence a quién, pero Flor y yo vamos en el buen camino. Muchísimas gracias. Te invitamos a que continúes con nosotros. Gracias. ¿Seguro? Sí. Seguro. Bueno, oídos abiertos de lo que me ha dicho. Soy un encanto. Bueno, bien, nos vamos a publicidad rápidamente. Volvemos y vamos ya con la mesa de análisis, debate y tertulia. Hasta ahora mismo. Bueno, continuamos. Vamos ya con el tramo largo del programa, con el momento del debate, del análisis, de la tertulia, con 4 temas sobre la mesa que vamos a analizar con nuestras 4 invitadas, ya que se trata de 4 chicas, 4 invitadas para hablar de estos asuntos, invitadas que paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado. Silvia Argüelles, abogado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a ella, Sofía Fernández Peña, graduada en protocolo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos por el otro lado. Fedra Salvador, directora de Mediados en Asturias, ¿qué tal? Buenas noches. Y junto a ella, Flor Tejo, que hace doblete en este caso. Gracias por continuar con nosotros. Ella es licenciada en Historia del Arte. Buenas noches. Bueno, pues decíamos 4 temas. El primero ya lo abordábamos al inicio del programa con Flor, el 25N, ese Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Continuaremos hablando de la tan traída y llevada, controvertida ley del solo sí es sí. Bueno, continuaremos con el Ministerio de Igualdad y su ministra Irene Montero. Si ayer opinaban los chicos sobre ella, pues hoy opinarán las chicas. Y también hay que tratar el tema del techo de cristal y la brecha salarial, si existe en España o es un mito. Vamos primero con el 25N. Bueno, pues si antes hablábamos con Flor de este tema, Flor, adelante, 25N.
Una fecha que mañana os reunirá a muchas personas en diversos puntos de España. Sí, 25N, una fecha para reivindicar las violencias contra las mujeres, las violencias machistas contra las mujeres. Este año el lema de el lema que hemos elegido, las feministas, es sin agresores no hay víctimas. Quiero recordar que llevamos 76 mujeres asesinadas y 13 huérfanos y huérfanas. O sea, hiela la sangre ver esta espiral de violencia machista que existe en esta sociedad. 13 mujeres en lo que va de año. No, 76 mujeres. Ah, 76, perdona, mujeres. te Sí. entendí, 76 mujeres. Estoy hablando de las listas de víctimas no oficiales. Ahora se ha unificado todo y se acabaron con las cifras oficiales y no oficiales, a través de la ley, que después hablaremos sobre ella, del sí es sí. Claro. Entonces, queremos, el 25N quiere poner también sobre la mesa y hacer incidir muchísimo, no solamente sobre eso, sino otro tipo de violencias, porque se empieza por el maltrato y se culmina con el asesinato. Pero antes de todo eso, existe un tipo de violencias que muchas veces son invisibles, muy sutiles, e incluso la propia mujer que las está sufriendo no se da cuenta, como puede ser, por ejemplo, la violencia psicológica, que es tremenda, porque más que los golpes, muchas veces duelen este tipo de violencias, y no deja huella en sentido de física, o sea, golpes, pero deja una huella interior grandísima, porque minusvalora a la mujer, pierde su autoestima, le crea un estrés tremendo, depresiones, que esto les lleva muchas veces a ir a los centros de salud, y como no se analiza la causa profundamente, se dedica a medicar, y con eso no se soluciona absolutamente nada. Tenemos también la violencia cultural, muy arraigada en nuestra sociedad tan patriarcal, que también ningunea a la mujer, y es tremendo, tenemos que acabar con ella. Y esa violencia cultural se puede dar también, por ejemplo, algo que nos pasa muchas veces desapercibido, la publicidad sexista que hay. Sí. O sea, cómo se dice que las mujeres no tenemos buenos cuerpos y que tenemos que moldearlos. Los dilatadores de labios, el aumento de pecho, la operación bikini, todo eso. Los micromachismos. Es otro tipo de violencia que es una forma que tiene el patriarcado de dulcificar esa violencia. Y es una violencia tremenda, tremenda que hay. Y que muchas veces está tan arraigada en nuestra cultura que nosotras mismas también la practicamos. Es muy difícil arrancar ese tipo de micromachismos que se dan en nuestra sociedad. Y entre esos está también el lenguaje, que es un lenguaje muy machista. Nosotros luchamos por un lenguaje inclusivo, que es fundamental. No sé, ese tipo de violencias que se dan y que llevan a que muchas veces se ponga en duda todo lo que las feministas, las mujeres, defendemos. Correcto. Y se dice, ¿se tengo miedo al feminismo? No, no se debe tener miedo al feminismo. Yo lo que tengo miedo es al machismo, que es el que nos está matando, el que nos está asesinando. Bueno, a partir de este momento podemos tocar todos los temas, el 25N, la ley sí es sí, la ministra de Igualdad, el ministerio, bueno, todo se puede tocar a partir de este momento. Silvia, Sofía, Fedra, cuando queráis. Bueno, en relación con lo que se ha dicho hasta ahora, la verdad, y lo voy a decir con todo el respeto, la frivolidad con la que se utiliza el término violencia. O sea, se acaba de decir que se ha hablado de muchas violencias machistas y que son el preludio luego de acabar en un asesinato. O sea, de verdad, hay que empezar a tener más cuidado con esto, porque equiparar algo tan terrible como es el asesinato de una mujer con un micromachismo que se está ahora equiparando a la violencia que ya se utiliza por mujeres como algo de violencia, el que un caballero, un hombre, me deje pasar antes cuando salgo de una puerta o cuando me abre la puerta o que me abra la puerta del coche, y que eso se diga, que se empieza por ahí y se acaba en asesinato, me parece, o sea, es que un índice al llegar es terrible. Eso no lo he dicho yo, perdón. Sí, lo has dicho tú. Sí, decía, el preludio de las violencias machistas, que son terribles. Hay otro tipo de violencia, estuve hablando. Claro, pero es que... y no se puede negar, se ha ni hecho ningunear. pero se ha hecho una relación
se ha hecho Claro, una es que todo es relación. violencia machista. Bueno, En violencia fin, bajo bueno, el punto de violencia vista machista, de bueno. algunas mujeres que se erigen como feministas y que hablan en nombre de todos. Para mí, el que una persona, por educación, son normas de cortesía. Yo no me erijo y en yo nada, lo me erijo ante practico, todo, perdona. y yo lo practico, perdón, que yo ahora estoy Sí. en el uso de la palabra, si me permitís que pueda acabar la intervención. Yo lo practico porque me parece algo de educación, pues ceder un asiento en un transporte público a otra persona si es más mayor, si es una mujer embarazada, si a mí me ceden el transporte, un asiento o me abren la puerta o tal, lo considero normas de educación. Para mí eso no es violencia. Entonces no se puede hablar de unas violencias que nos oprimen constantemente a las mujeres y que terminan luego en 76 mujeres asesinadas. Me parece que es un drama terrible el de las mujeres maltratadas y asesinadas, con las que no se puede frivolizar, y no podemos meter todo en un mismo saco y decir que la publicidad es sexista porque alguien se inyecte votos, y lo estamos hablando y poniéndolo en el mismo discurso de 76 dramas familiares y niños asesinados. Entonces creo que hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de determinados discursos, bajo mi punto de vista, porque no comparto en absoluto ese enfoque que se da por parte del movimiento feminista. Sofía, Fedra. Sí, bueno, yo un poco continuando la línea de Silvia, pues a mí me gustaría hacer una pregunta a Flor, ¿no? Nos está dando las cifras de, bueno, mujeres asesinadas, que por supuesto es un drama, cualquier asesinato es un drama, y aquí yo voy un poco a que lo que hay que intentar es luchar contra todos los tipos de agresores, porque muchas veces son los hombres, pero hay violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, contra los ancianos. Pues poca gente nos sabría decir ahora cuántos ancianos han muerto siendo víctimas, a lo mejor, de las personas que supuestamente los cuidan. Los o que cuántos están en su niños... Estás confundiendo conceptos, no terminé. O cuántos niños han muerto a manos de sus padres, o sea padre o sea madre. Sí. Entonces, por ejemplo, una cosa que es muy habitual es ver los titulares. Cuando un niño es asesinado por su padre, el titular es muy claro. O sea, el padre asesina. O si la madre, por ejemplo, como ha habido un caso que se me viene a la cabeza, una madre que saltó por la ventana con su niño en brazos. Sí. Entonces, en vez de decir que ella lo asesina, no. Parece que fue todo un accidente. La forma siempre en la que se trata, cuando una madre mata a su hijo o cuando un padre mata a su hijo, es distinto. Tampoco se lleva la cuenta de los hombres que mueren a lo mejor, pues por lo que ella dice, el maltrato psicológico. A lo mejor hay muchos hombres que terminan tomando ciertas decisiones por esa presión que tienen. Yo creo que hay que acabar con todos los tipos de violencia, no solamente con lo que llaman violencia machista, que bueno, también yo creo que el artículo 14, bueno, pues consagra la igualdad de todos, hombres y mujeres. Esta ley al final, ¿qué pasa? Si yo un viernes cojo y denuncio a un chico, el lunes se sabrá, pero de mano el fin de semana lo va a pasar en el calabozo. Eso es claro. Entonces, eso no pasa a la inversa. Entonces, culpabiliza al hombre por el mero hecho de serlo. Y eso es algo que no es justo, en mi opinión. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría saber, bueno, pues el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Igualdad, este año aumenta un 9% respecto al año anterior. Nos vamos a unos 590 millones. ¿Cuál ha sido el éxito o ha habido algún tipo de, no sé, han disminuido las víctimas de lo que llaman violencia machista? No. O sea, que por ejemplo se gasten 1.250.000 euros de ese ministerio en una campaña para promocionar el estar obesa y sin depilar, pues es un despilfarro. ¿El estar, perdón? Obesa y sin depilar. 1.250.000 euros del Ministerio de Igualdad. O 7 millones para promocionar leyes LGTBI trans, que bueno, al final, bueno, pues tienes privilegios en función de con quién te acuestes. El otro día leíamos un titular que parecía del Mundo Today, pero no era del Mundo Today, en el que, bueno, las personas que vayan al SEPE o estén buscando empleo, en función de si son miembros del colectivo LGTBI o se declaran lo que quieran, tienen privilegios a la hora de buscar empleo. Entonces, nada, la gente que esté en el paro dirán, pues ahora son todos homosexuales para tener prioridad. Hay cosas que no tienen sentido. Fedra, por tener primer turno de intervención de todas. Yo la verdad es que creo que sí que el reconocer el día de mañana ha sido, a lo largo de los últimos años, ha sido muy importante, porque es verdad que hace muchos años la mujer estaba en una situación que para nada era de igualdad, pero ahora, con el paso de los años, eso ha cambiado. Ha cambiado
se ha desvirtuado, el concepto de igualdad ya no es hombres y mujeres con los mismos derechos, sino que ahora yo creo que se está manipulando todo el bien que se había hecho en favor de la mujer, se está manipulando por parte, incluso muchas veces de muchas mujeres, se está manipulando para conseguir que ya no seamos iguales, sino que pasemos por encima de los derechos de toda la ciudadanía y que da igual que seamos mujeres, que seamos homosexuales, que lo que sea, ¿no? El concepto de igualdad se desvirtúa y eso es un peligro, ¿no? Utilizar algo tan importante y tan serio como es verdad, todas las mujeres que han fallecido, eso hay que dejarlo claro y hay que reivindicarlo, pero hay que hablar igualmente de todo lo que hay detrás. Y es que yo me pregunto, en el 2022 es tan necesario que el Ministerio de Igualdad invierta el 90% de su presupuesto en defender solo a la mujer y olvide en defender la igualdad de otro tipo de personas, como pueden ser padres que están luchando por la custodia de sus hijos y que por utilizar mal las leyes que protegían a la mujer se están viendo sus derechos vulnerados. Eso no entra dentro de un Ministerio de Igualdad, debería entrar también, debería destinarse con igualdad esos recursos económicos que son de toda la ciudadanía. Y a mí me parece que se ha hecho mucho daño y que ahora pasa, yo lo veo en mi trabajo, que lo que pasa es que muchas mujeres que sí que están sufriendo maltrato psicológico no se ven identificadas con lo que se está reflejando de lo que es la violencia contra la mujer, ni siquiera son capaces de distinguirlo si ellas están siendo maltratadas psicológicamente, pero porque se están desvirtuando todos estos conceptos y todas estas reivindicaciones. Se están tintando de un color un poco oscuro ya. Flor, querías intervenir antes que cuando estaba hablando Silvia. Mi línea es completamente diferente. Ajá. No me doy cuenta de, bueno, la mesa como más o menos, quién formamos parte de la mesa. Hay una gran diferencia, le digo a Sofía, es que las mujeres, la diferencia entre los asesinatos, dice que asesinan a hombres, niños, cuando asesinan a niños la violencia vicaria, y nosotros condenamos a mujeres también que asesinan a sus hijos, no, el último aquí en Asturias, la de Gijón, y todas salimos en troma a condenarlo. La diferencia es que a las mujeres las asesinan por el mero hecho de ser mujeres, y a un hombre no lo matan por ser hombre. A un hombre lo pueden matar porque la mujer estaba harta, porque es un borracho, porque no le dio dinero, por una serie de cosas. Pero no tenemos que olvidar que las mujeres las asesinan por el mero hecho de ser mujeres. Eso es algo que pone un punto de inflexión y una diferencia entre unos asesinatos y otros, en primer lugar. Segundo lugar, a ver, hay muchas mujeres, sí, que no... Igualdad no existe. Todavía no existe una igualdad. ¿Es que hemos avanzado mucho? Sí, pero no hay una igualdad en este país. Para haber una igualdad tendría que cambiar muchísimas cosas. Desde mi punto de vista, claro. Y respeto el mercado laboral hoy por hoy, no, en no pocos existe. sitios, No existe, no. Las sobre mujeres, todo en las ciudades, las mujeres pueden optar a los mismos puestos que los hombres. Ahora, si vamos al mundo rural, ahí sí hay desigualdad. No. Y ahí sí deberíamos de luchar mucho más por los derechos de las mujeres rurales, que esas todavía están a años luz de lo que se ha conseguido en las universidades, en las empresas, en muchísimas profesiones. Hay muchos puestos de trabajo que la mujer está incluso en puestos ejecutivos y de mando que antes era impensable y que no se le valora por ser mujer, se le valora por su inteligencia. Pero también es verdad que la mujer tiene ahora mismo un puesto un poco superior al hombre en el sentido de que cuando ella quiere utilizar las leyes para su propio beneficio, las leyes la amparan. Y me refiero, por ejemplo, a las disputas que hay por los menores. Una mujer puede abiertamente ir a decir y acusar al hombre de cualquier cosa sin pruebas y no pasa nada, porque es lo que dice ella. Solo por el hecho de que ha sido acusado, ya hasta que se pruebe o hasta que salga adelante, ya va a pasar por lo menos 2 o 3 noches en el calabozo. El hombre tiene, cuando pone la denuncia, ya tiene que presentar pruebas. No es gratuito presentar la denuncia. Y hay muchos hombres que denuncia tras denuncia tras denuncia están siendo muy discriminados para defender un derecho tan fácil como es ejercer la parentalidad igual que puede ejercerlo una mujer. Yo creo que, la verdad, deberíamos de distinguir que sí queda mucho trabajo para defender a las mujeres en determinados contextos, pero no en la generalidad. Gracias a Dios se ha avanzado un montón en la sociedad.
Sí, yo quería decir, al hilo de comentando lo anterior, diciendo que el movimiento feminista no solamente cuando hay violencia vicaria condena tanto a hombres como a mujeres, no es cierto. Y no solamente es que no condenen a algunas mujeres, sino que además se les indulta. Y tenemos 2 indultos, a mi juicio, gravísimos, que han ocurrido los ha concedido el Gobierno. El primero de ellos fue el de Juana Rivas, condenada por sustracción de menores con un auto demoledor del juez respecto a uno de sus hijos, respecto al hijo menor de 3 años, donde había unos abusos sexuales cometidos frente a ese niño durante el cuidado de la madre, cuando estaba con la madre. El cuidado del padre no. Terrible. Tenía una orden de alejamiento. Bueno, en fin. No, precisamente porque el padre tenía la orden de alejamiento, sí, bueno. y ella se condenó por sustracción de menores, la madre estaba con los Estás menores. tergiversando. Y durante, no, yo no estoy tergiversando nada porque hablo de un auto judicial y ahí está el auto del juez. Si quieres, pues puedes decir que un juez prevarica, pero no es el caso, ahí está la resolución. Terrible, terrible, y por eso se la indultó. Y nuevamente otro caso más terrible aún, como fue el de María Sevilla, donde tuvo maltratados a los dos niños, los tenía secuestrados en una casa donde no les dejaba salir a la luz del día, podían salir un poquito al jardín, el niño sin escolarizar, sin tener un cuidado médico ni una revisión, en unas condiciones terribles, que le supuso un retraso a nivel educativo con la edad que tenía, por no haber podido acceder al colegio. O sea, unas situaciones lamentables, y se dijo que era una madre protectora. Entonces, yo soy madre, y que a mí me diga el movimiento feminista que ese es el modelo de madre protectora, y a mí se me hiela la sangre y se me pone la piel como escarpias. Entonces, que se diga que se condena por igual, no es cierto. No se está condenando por igual, y es que no solamente en estos casos, no solamente es que se defendió estos casos tan terribles a estas mujeres, sino que además se hizo un completo acoso, derribo, injuria, calumnia tras calumnia a los padres, y en este último caso de María Sevilla, con calumnias abiertamente imputándole delitos que nunca se probaron directamente. Entonces, estamos hablando de temas muy serios, con niños de por medio. Se está aquí apuntando que se está utilizando la ley de una manera torticera para abusar las mujeres, que bajo mi punto de vista, perfiles de mujeres que no son buenas madres, porque cuando se está intentando privar, hablamos aquí de un derecho de igualdad entre padre y madre a poder ejercer la parentalidad, pero es que es un derecho del niño el poder relacionarse con su padre y con su madre. Y se está defendiendo aquí determinados casos que se está frivolizando con la violencia, solamente por el hecho de ser mujer nos matan a todas. Entonces no podríamos las mujeres ni salir por la calle, porque esto sería Irán. No estamos en Irán, afortunadamente, estamos en España. ¿Que hay cosas que avanzar? Sí, claro que hay cosas que mejorar, y tenemos ahí datos objetivos que son incuestionables, que hay que mejorar, pero paradójicamente hemos ido hacia atrás desde que tenemos un Ministerio de Igualdad único al frente de Irene Montero. Y si me permiten, voy a dar datos objetivos. Esto ya no es opinable, estos son datos, en el caso de Flor, te los voy a decir a ti, porque me dices la expresión de madre mía, te digo datos objetivos, en este caso del INE, del propio gobierno. Si me dejas te los doy y luego los comentas. Yo no, aquí no mando muy nada. brevemente y muy rápido. Oye, pero podré decir, madre mía, porque como me parece tan inaudito lo que estoy oyendo, no, que estáis viviendo en un mundo diferente al que estoy viviendo yo, en fin, porque tú estás hablando ahora de las madres, pero nosotros, y estás ensalzando a la figura paterna, que yo no digo que no sea mejor ni peor, escúchame, tranquila. De los niños, de los menores. Tranquila, yo te digo, tranquila, sí, hay la ley de protección a los menores, pero nosotros una de las cosas que decimos es que un maltratador nunca será un buen padre. Yo no lo bueno, es que yo tanto como lo defiendes creo, que hay unos casos donde las madres que se pusieron madres protectoras y que se les dio no sé qué, y que los casos y eso, ¿qué pasa con los niños que no se les escucha, que los niños no se les escucha y se les obliga muchas veces, incluso cuando estos padres están en la cárcel? ¿Qué pasa con esa infancia? ¿Qué pasa con esos niños? Si yo no te vuelvo a decir, eso, un maltratador nunca será un buen padre. Eso de que vale más un mal padre, aunque sea un criminal o un asesino, eso, que no tener una figura paterna. Mira, por favor, hasta ahí podíamos llegar.
Tú estás defendiendo unas cosas que a mí me parecen inauditas, que estás diciendo, no sé en qué mundo vives. Lo último que acabas de decir es que desde que tenemos un Ministerio de Igualdad vamos para atrás. No, lo que está haciendo en este país la ultraderecha y la derecha más fascista es ningunear, es blanquear la violencia. Y así llegamos a que la sociedad esté medio adormecida y está pasando lo que está pasando y eso cala en la gente mucho más joven y así estamos llegando al tipo de violencia que se está dando en los jóvenes, cada vez más jóvenes, de 13, 14 y 15 años, por ese tipo de información que les está llegando. No se puede hacer eso. Existe una violencia en este país, hay una punta, un iceberg tremendo de violencia de todo tipo en los jóvenes. ¿Y eso por qué viene? Si puedo por eso, recuperarla. porque la ultraderecha está blanqueando. Pruebas está en Castilla y León, en Castilla donde a mí me gustaría saber... si ¿y puedo qué hacen? recuperar la palabra un minuto. Bueno, lo primero para desmentir que yo esté defendiendo que un padre maltratador sea un buen padre. Estoy diciendo que padres maltratadores y madres maltratadoras, como los dos casos que he puesto, no me parecen buenos padres. Entonces me parece poner palabras en mi boca de esa cariz tan terrible, me parece ya bajar el nivel del debate al que yo no voy a entrar. O sea, no voy a entrar, pero ya es bajar el nivel del debate. Y creo que debemos estar debatiendo con más honestidad intelectual. Y cuando digo que se está retrocediendo y se retrocede desde el Ministerio de Igualdad es porque voy a dar simplemente dos datos. Y vienen del INE, del propio Gobierno, del INE, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos. Uno de los datos es que el índice de brecha de género hombre-mujer ha aumentado del 3,3 puntos que había en el 2016 a 3,6 en el 2021. Es que esto es incuestionable y lo dice el INE, es que lo dice el propio Gobierno que está gobernando. Lo dice el propio Gobierno PSOE-Podemos y salen datos del propio Ministerio. Es decir, hombre, el Gobierno no solamente Podemos, la brecha de género ha aumentado. Del 2016, cuando gobernaban otros, al 2021, esa brecha de género ha aumentado. Y son datos extraídos del propio INE. En el caso del tema, estamos hablando también de las violencias. Son datos del informe de criminalidad del Ministerio del Interior que señalan que ha aumentado un 34,6% las agresiones sexuales respecto al año anterior. Con lo cual, es que no se puede decir que hemos mejorado, hemos empeorado. Tanto lo que se extrae de aquí en brecha, en desigualdad de los años anteriores y en seguridad para las mujeres. Entonces, o sea, que me digan a mí en qué estoy yo diciendo algo que no es correcto, decir que hemos retrocedido. Correcto. Antes de darle el turno de palabra a Sofía, Flor, quise entenderte, en Castilla y León los índices de violencia de género son superiores al resto de España desde hace 3 meses o 6 meses. Me refiero a las leyes. Se han quitado las ayudas a las casas de acogida, se han machacado las leyes en favor de la mujer. Eso está, vamos, y como nos comentas una serie de cosas que, vamos, es tremendo. Quería intervenir ella, me parece. Sí, bueno, a mí me gustaría también comentar que, bueno, todas estas asociaciones, por supuesto, la mayoría de las asociaciones, en la gran mayoría de los casos, del dinero que hay en el ministerio a lo que llega a la gente que realmente lo necesita, se quedan por el medio muchos millones en colocar amigas, como ya lo hemos visto con Irene Montero y sus amigas, que cuando quieren se van de viaje, cuando no se lo gastan en lo que quieren, o montan los chiringuitos que les apetezca. A lo mejor me estoy inventando algo que no hemos visto. Es que claro, por supuesto. Es la visión que tienes tú. Por supuesto. ¿Y dónde están todas ellas, por ejemplo, cuando hay que hablar de las niñas tuteladas en Baleares, o de las niñas abusadas en Valencia, o cuando... Siempre se denuncian los casos, siempre se denuncian los casos. O cuando las personas agredidas son víctimas de manadas de menores que vienen de otros sitios. Entonces, en esos casos se silencian, esas noticias no interesan. Por esa gente no salimos a la calle. Eso lo dices tú, chica. A mí lo que me gustaría es que todo ese dinero que tiene el Ministerio de Igualdad, que es una pena porque es una oportunidad, todo ese dinero es una oportunidad y yo creo que donde hay que empezar es en las escuelas, precisamente porque para poder cambiar ciertas mentalidades y ciertas conductas, que estamos en una sociedad totalmente violenta, los jóvenes es verdad que se comunican con un lenguaje muy violento, se hablan de cualquier forma y lo consideran normal.
Para poder cambiar eso, para que no trasceda a la vida adulta, hay que empezar por la escuela. Y a mí me fastidia que todo ese dinero se invierta en campañas que son un poco insulsas, que es que las chicas jóvenes de hoy en día no se sienten identificadas con esas campañas. Es más, lo que ven... Yo trabajo con jóvenes y cuando ven esas campañas dicen, si eso es el feminismo, nosotras no somos feministas. Y cuando tú les explicas, es que el feminismo va mucho más allá y es muy importante, porque es verdad que hay que luchar por muchas mujeres que todavía lo están pasando mal. Pero eso no sale, sale otra cara del feminismo que es desvirtuado. Si a los jóvenes se les hicieran campañas que fueran acordes a esas realidades, empezarían a distinguir pues que ya no está bien que tu chico te mire el móvil, las conversaciones de WhatsApp, ni está bien que te controle la forma de vestir, ni está bien... Tendrían que ser campañas mucho más sencillas y mucho más básicas, orientadas desde la base, desde los chavales, desde los jóvenes, para que eso a la vida adulta pues vaya con un cambio. Y eso no lo hay. Se han quitado... Yo soy mediadora desde hace muchísimos años, 20 años en mediación. ¿Por qué se quitaron desde el gobierno los programas de mediación educativa? Hace años que ya no se hacen mediación educativa en las escuelas. Los programas que hay son, o bien porque a la escuela le interesa, porque tienen problemas de convivencia gravísimos, o bien porque la institución que hay detrás de esa escuela va en la línea de apoyar una convivencia pues, pacífica, que no es solo la mediación, es el lenguaje no verbal. La comunicación no verbal hoy en día es que sería lo fundamental, pero desde los más chiquitinos. Salen del colegio tirando la mochila por cualquier sitio, empujando a los padres, niños de infantil. No me corto. Eso hay que dar educación, educación a los padres y educación a los hijos. Y a mí me gustaría que el Ministerio invirtiera más en eso y no en campañas que en realidad es una pena, porque la intención igual en el fondo es buena. Que hay que proteger a la mujer, estamos todas de acuerdo que hay que proteger a la mujer, pero luego falla en la redacción de esas leyes. El título está bien, pero luego el contenido es que echa aguas por todos los lados. Es que no hay por dónde cogerla. Quería preguntarles a las cuatro. El Ministerio de Igualdad y su titular, Irene Montero, están ahora mismo en el ojo del huracán por el sacar adelante esa ley controvertida del solo sí es sí. Considero, y quizás alguna de las cuatro me pueda corregir con toda autoridad, la violación es un proceso terrible para la mujer, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico. Entiendo que el violador debería de estar, esto es una opinión personal, obviamente, cuanto más tiempo en la cárcel, mejor, para apartarlo de las que son sus víctimas. El otro día, sentada aquí donde está Sofía, un psicólogo clínico, Andrés Calvo, decía que los índices de reinserción de violadores son muy bajos, que se corre un alto riesgo de reincidir. Bueno, esta ley permite, de algún modo, o permite, porque se están revisando las condenas, se están revisando las penas, que los violadores o salgan a la calle porque ya les queda poco para salir, o puedan acortar sus condenas. Por ejemplo, Flor, y le pregunto directamente, cuando una es tremendamente feminista, ¿cómo se siente cuando el Ministerio saca una ley? Yo no sé si es fallida o no fallida, yo no soy jurista, no es mi caso. No sé si fue un petardazo de ley o queríamos hacer otra cosa y meca nos salió esto. Doctores tiene la Iglesia que miraron también aquello y dijeron, cuidado, ojito ahí. Bien, y el violador sale antes a la calle. En primer lugar, ¿cómo que hicieron esta ley? Me parece que la ley del sí es una ley pionera en Europa. Es una ley que pone a la víctima, a la mujer en el centro. ¿Que tiene fallos? Un fallo, sí. Para mí el mayor fallo que hubo es que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no haya reconocido el error que había podido tener y haya dicho que los jueces o juezas son todos machistas. Eso no está bien. Vamos, que yo lo he experimentado. Me dicen, si puedes apartar el móvil de encima de la mesa. Sí, espera. Correcto, ahí. Bien, continuamos, no pasa nada. Vale. Adelante. ¿Que existe violencia institucional? Sí, porque yo ya sabes por el caso que te he comentado otra vez, que la he vivido. Pero estamos ante una ley que ha sido avalada por el Gobierno, que ha sido dado el visto bueno con el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal
y el Consejo General del Poder Judicial, con algunas advertencias, que tenía que haber yo no sé cómo lo llaman, los que sois abogadas sabréis, que tiene acotar o haber hecho algo para que no pasaran estos casos. Sí, de acuerdo, pero tampoco pongamos el grito en el cielo y veamos que todos los violadores están ahora en la calle o eso. No, eso no es así. Pero ¿que es una ley buena? Sí. Es una ley donde distingue, hasta ahora se distinguía entre abuso y agresión. No. Habla de agresión sexual. Es una ley que, si no hay consentimiento, es violación. Es una ley que protege a las víctimas y las acompaña para que no tengan esa violencia cuando están en las instituciones. Es una ley que se han creado crisis 24 horas para acompañar a las mujeres, para que estén ahí, y casas para los niños. Propone formación tanto en los colegios, a los docentes, como formación al personal sanitario, como en la vida judicial, la judicatura, abogacía, enfermería, etc. Propone una serie de indemnizaciones porque muchas veces las personas que están involucradas en eso se consideran insolventes. En fin, yo creo que es un gran paso esta ley. Ahora, ¿que tiene algún fallo? Casi todas las leyes tienen algún fallo. Pero, Flor, el algún paso consiste en que el violador salga antes. No, es que eso yo creo que no es así. El violador no. Por ejemplo, en la de la manada del País Vasco. Del País Vasco, que por cierto, la sentencia primera, que se veía la violación como un jolgorio y como todo eso, los jueces decía, y gracias a los feministas que salimos en tromba, se ha cambiado la ley y llegamos aquí gracias al grito que siempre dimos, sí es sí. Eso hay que dejarlo claro. Para uno de ellos quiere una rebaja de 1 o 2 años. No lo sé. La ley yo no creo que porque sea más punitiva se va a conseguir que los violadores dejen de violar. Bueno, no. Silvia es abogado. Silvia, ¿salen antes los violadores o pueden salir antes los violadores de la cárcel? De hecho está pasando, se están reduciendo penas porque es que no hay otra posibilidad con el instrumento que le dio el legislador, en este caso el proyecto de ley del gobierno. Con esta ley no hay otra posibilidad. A mi juicio, no cambia nada de lo que había anterior, salvo ir a peor, como es la reducción de estas penas. Lo único que ha cambiado es la nomenclatura. Parece que proteger a las mujeres es una cuestión de terminología, de que, no sé, ahora como todo se va a considerar agresión, vamos a estar más protegidas frente a las agresiones. Respecto a antes, que hubiera diferenciación entre dos tipos de delitos, tenía una razón de ser. Lo voy a poner con un ejemplo que todos vamos a entender. Ahora, si yo paso por una calle y alguien me toca el culo, que está muy mal hecho, eso ya es una agresión sexual. Y se está equiparando, por ejemplo, a una violación como la de la niña de Igualada. Hablo de terminología, ¿eh? No. Se equipara. Es agresión sexual, porque el abuso sexual desapareció. Entonces todo es agresión. Es que mi cuerpo no, porque tiene que tocar mi cuerpo, una persona, vamos. Quiero decir, es un poco absurdo es que no estoy defendiendo, lo vuelvo a decir, que nadie pueda tocar mi cuerpo sin mi consentimiento. Sí, es que lógico. Creo que está, vamos. Completamente lógico. Creo que se me ha entendido, o por lo menos el resto de la mesa. Y eso, la situación que hay es que lo único que se ha hecho es cambiar la terminología y entonces se ha eliminado el abuso sexual y ahora todo pasa a ser agresión sexual, cambiando con ello los límites, el límite máximo y el límite mínimo, lo que está suponiendo pues que antes, si una sentencia decía pues que en la agresión sexual con acceso carnal el límite mínimo estaba en los 6 años, ahora pasa a ser 4, y si dice se pone la pena mínima en la agresión sexual, que antes eran 6 años, ahora claro, con lo que nos dice la ley es que son 4, es el límite mínimo, pues se reduce 2 años de prisión. 2 años. Y lo mismo vemos con los límites máximos en el caso de las agresiones sexuales sin acceso carnal. Antes eran 5, ahora pasan a ser 4 y vuelven a modificarse con el límite máximo. Si a alguien se le había condenado al máximo a los 5 años, como ahora son 4, pasa a ser 4 y se quita 1 año de prisión. Y luego, otra de las cosas gravísimas, a mi juicio, que es por lo que también se está dando otro caso bastante llamativo, que es el de un profesor que había abusado sexualmente de sus alumnos, se elimina con esta ley el artículo
182, el antiguo artículo 182 del Código Penal, en el que si había consentimiento de un menor de 16, entre 16 y 18 años, si mediaba consentimiento, pero ese consentimiento era prestado mediante un abuso de superioridad con un engaño y con un, en este caso, prevaleciéndose de ese abuso de confianza, pues ya desaparece, porque como se considera, y así cobran sentido las palabras que dijo la ministra en el caso de que los menores pueden tener derecho a prestar su consentimiento para relacionarse con quien les apetezca, pues en estos casos supone pues que unos niños, que un profesor abusa de ellos, amparándose en esa autoridad que tiene, se despenaliza y sale de la cárcel. Eso es lo terrible. Entonces, que digan que esta ley está protegiendo más a las víctimas, no sé en qué, porque para crear más casas de acogida, para dar redes de apoyo, para poner la víctima en el centro del procedimiento, que ya se hacía, no era necesario sacar esta ley. Para eso, el Ministerio de Igualdad tiene una dotación de 500 millones de euros para poder establecer toda esta serie de apoyos, de coberturas, de subvenciones, de indemnizaciones, sin necesidad de haber sacado esta ley. Esta ley obedece pues, a un interés político, en este caso, persigue un movimiento ideológico de Podemos. No dije, yo no digo que es un gobierno de Podemos. Tenemos que partir de que el gobierno... Y esto surge a raíz del caso de la manada. Y el problema es que cuando se hacen leyes por política, sin ideología, sin tener los conocimientos técnicos, sin ser expertos en ello, pues claro, luego suceden estas cosas. Y en lugar de enmendar la situación y asumir que en el caso de haber establecido una disposición transitoria, en algunos casos podría haberse solucionado, pero en otros muchos no, no iba a solucionar nada, íbamos a ver reducciones de pena igual, de condena igual. En lugar de enmendarlo, pues entonces lo que se dice es, por parte de personas que no tienen ningún conocimiento legislativo y ni en derecho ni tienen experiencia en leyes de ningún tipo, que los jueces son machistas, que los jueces son fachas con toga, que la justicia es patriarcal y que los tienen que mandar a formarse. Es decir, personas que han estado toda su vida dedicadas al estudio del derecho, frente a una persona que no se le acredita ningún estudio ni conocimiento al respecto, manda a formarse a aquellos que sí tienen los conocimientos, y precisamente por eso pasa este tipo de leyes. Flor, en un momento, en respuesta de Flor, y en un momento interviene Sofía y Pedra, por favor. Yo me asomo, porque ella habla como si fuera Irene Montero, la que lo maquina, la que hace, la que no sé qué, que no tiene ninguna preparación. Oye, tiene un equipo, hay detrás unas personas muy preparadas. Pues parece que se lucieron, perdón. Bueno, a ver, no, ya lo sé, pues, y después te decía, el gobierno no forma Podemos, es Podemos, Izquierda Unida y PSOE. Sí. O sea, eso. Entonces, vamos a partir de ahí. Segundo, la violencia. Segundo, claro que sí. La justicia es patriarcal. La justicia está hecha hace muchísimos años por leyes que les han hecho los hombres y no tiene en cuenta para nada a las mujeres. Es patriarcal. Y te lo puedo decir yo, que he sufrido un caso de esos, por estar juzgada por una mujer machista y le dio al acosador, no le puso ninguna falta, lo dejó en la calle, y es más, la resolución de la sentencia se la mandó con todos mis datos personales, con lo cual, ese señor, ¿sabes lo que ha hecho? Me ha amenazado de muerte. Él tiene una orden de alejamiento respecto a mí, de 200 metros. Si te parece que eso no es la justicia, no es machista y patriarcal, ya me dirás tú. O sea que estoy hablando con conocimiento de causa. Eso en primer lugar. Sofía, Fedra. Y perdón porque no, por Dios. Madre, perdón. Bueno, otra cosa que escuchamos antes, y que creo que hay alguien a quien le falta información, es que este proyecto de ley no estaba respaldado por todos los organismos. De hecho, las consecuencias ya habían sido advertidas por asociaciones de jueces y de juristas, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo de Estado, el Gobierno, por supuesto no solo Podemos, PSOE, Podemos, Izquierda Unida y demás, lo sabían y decidieron ocultar esa información al resto de los grupos parlamentarios del Congreso y seguir adelante con su proyecto de ley.
y fue desaprobada, pues lo que he dicho, pues por todos los órganos consultivos, o sea, por el Consejo Económico y Social, por el Consejo Fiscal, por el CGPJ y dictamen del Consejo de Estado. Siguieron adelante. Por supuesto que Irene Montero no tiene capacidad para hacer ella sola una ley, y menos mal, porque a saber qué ley nos pondría, pero por mucho equipo que tenga, las consecuencias son evidentes. O sea, y la que hay montada es por algo. Entonces, vamos a dejar que intervenga ella, perdón, ahora mismo. Un segundo, interviene Yo, la ella verdad y es que inmediatamente. a mí sí que me gustaría decir que sí que tiene razón Flor en el sentido de que las leyes se han hecho, tienen mucha historia, se han hecho en otra época de la historia de España, pero sí que es verdad que lo que ha hecho este gobierno desde que ha entrado es sacar leyes en todos los ámbitos en los que su intencionalidad podía ser buena. Bueno, vamos a decir que sí, que su intencionalidad era buena. Pero falla luego a la hora de hacer todas las leyes. ¿Qué ha pasado con la reciente ley de la protección animal? ¿Qué pasa? Se les escapa de las manos por ese desconocimiento que tienen del mundo legislativo. ¿Cómo es posible que a día de hoy, con la reciente ley que acaban de sacar, un maltrato a un animal de los que ellos están catalogados esté más penado que un maltrato a un anciano, por ejemplo? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque se han liado porque no tienen experiencia, porque no tienen formación y porque sí que es verdad que hay unos equipos detrás, sí, pero unos equipos que lo que marcan, igual que el gobierno, es una línea ideológica. Totalmente ideológica. Antes de intervenir Silvia y Sofía, creo que en nuestro trabajo, bueno, pues todos tenemos una responsabilidad. Si se falla, se pagan las consecuencias, en este caso, o hay que afrontar las consecuencias. Después de esto, ¿la ministra debería ser cesada o dimitir? En mi opinión, por supuesto. No. Flor, ¿no? Sofía, sí. Yo creo que sí, pero también voy a decir una cosa en favor de Irene Montero. No quita lo cortés para lo valiente. Yo creo que lo que hemos visto ayer o antes de ayer de los insultos a Irene Montero, creo que hay muchas formas de respaldar los argumentos políticos sin que se convierta justo en lo contrario de lo que tú quieres defender. Si tú estás defendiendo pues la línea de la defensa correcta de las mujeres y que no se les ataque y demás, no puedes entrar en el juego de atacar justo a la persona que está enfrente de ti, que justo es una mujer, y no puedes insultarle de esa forma con su anterior pareja, ¿no? ¿Cuál fue el insulto en concreto? El decirle de que lo único que hizo ella fue penetrar a... No fue así. Bueno, de todas formas, la frase... Haber estudiado a Pablo Iglesias. En O como el otro profundidad. cuando dice, lo Pero único ¿a qué que sabe Pablo- hacer ella es era- el que la han fecundado. Podemos Mira, interpretar- ¿A qué es Pablo violencia Iglesias se machista. refería? Porque Es todo el mundo violencia interpretó machista. eso. Y se persigue. Esa frase deja el nivel político Sí, del país estamos en este país. en que, aunque tengan razón, y yo estoy convencida que la oposición tiene razón, aunque tengan razón, pierden toda la credibilidad con esas frases, totalmente. Y no podemos consentir que eso se publique en todas las redes. ¿Cuál es su mérito para ser ministra de Igualdad? No, que yo no defiendo a Irene Montero. Yo lo que digo es que lo cortés no quita lo valiente y que el trato que se le ha dado a Irene Montero... Yo estoy a preguntándolo, Irene- contéstame. No, Es que eso lo mismo no que es cuál es el justo. mérito que tiene esta Ayuso para estar presidenta de la Comunidad de Madrid. El haber llevado el diario del perro de Esperanza Aguirre. Hombre, mira, por favor, Yo Bueno, te digo que esta tiene mujer, bastantes más que, pues Seguro, a la hora de pues hablar, a lo la verdad, mejor queda sí, muy cortita. a lo mejor Yo si digo comparamos que el currículum de yo Isabel digo Díaz que Ayuso con el de Irene Montero no tiene nada que ver. Esta chica cae mal y es perseguida. Y yo no quiero en todo momento admitir que ha cometido un error, y en eso soy muy clara, Grande. porque es mujer, es feminista, es de Podemos, ha sacado una serie de leyes, estuvo con Pablo Iglesias, y entonces ahí ya se le ha puesto un foco donde lo de ayer fue inadmisible, fue una cacería hacia ella, reconocida hoy por todo el mundo. Por Bueno, todo. yo creo Se que levantaron además- y aplaudieron cuando ella dijo, por favor, hasta aquí llegamos. Y todos, menos el PP y Vox. Vox está arrastrando al PP y estamos viendo lo que está pasando en un Parlamento que es vergonzoso. Hombre, Llegar a yo eso. creo Bueno, que una pregunta. Flor, y oye, como feminista declarada, ¿qué opinas de la frase la azotaría hasta que sangrase? Esa que dijo Estoy de Pablo acuerdo, Iglesias. estoy de La acuerdo. azotaría hasta que Sí, sangrase. no estoy de acuerdo, me parece desafortunadísima, eso no, y lo condené. Y lo de es tremendo. tiene como único valor ser mujer de Aznar. Eso lo dijo Pablo Iglesias sobre Ana Botella. Bueno, pues no está, era lo mismo También, que dice que el único valor es también. haberse dejado
iba a hacer una palabrota, por Pablo Iglesias, que su mérito para haber llegado No, a ser ministra eso es no- porque se ha acostado con él y No, ha le tenido dijeron, hijos. le dijeron No, que lo hija, algo único que había- tendrá. no, Y además le una dijeron que su único mérito era haber estudiado en profundidad Sí, a Pablo eso Iglesias. fue lo que te La dije antes. interpretación que le da a otra gente, bueno, es al final todo el mundo lo piensa, Pablo Iglesias, parece. que para mí es una persona muy Pero inteligente. independientemente de eso, yo creo que todos lo que queremos, y no nos cae mal porque sea de una determinada ideología, nos cae mal porque cualquier persona para acceder a un puesto de trabajo tienes que tener un currículum de acuerdo al puesto. Y yo creo que en el caso de Irene Montero le falta bastante currículum para ser ministra de Igualdad. Pero cuando el ministro Cuando de hay Igualdad otras era personas mucho que más era electricista, formadas. un hombre, nadie Corcuera. dijo, oye, Corcuera, nadie dijo, oye, pero ¿cómo ha llegado a ministro si no tiene ningún currículum? Flor, quizás coincidamos en una cosa. Cuando tú o yo éramos más jóvenes, porque lo somos, el ser, efectivamente, el ser ministro era lo máximo. Es decir, El que más sabía. Llegó ministro, Sí, fulanito bueno. llegó ministro. Ahora Mira ministro. Roldán. Bueno, no, Roldán no fue ministro. Roldán fue director de la Guardia Civil, cuidado. Otro que llegó mucho más arriba de lo que tenía que haber llegado. Pero para llegar a ministro tenías que, acreditar unos méritos. A ministro ahora, y hablo de todos los partidos políticos, se llega pegando carteles desde los 15 años. No tienes otro mérito. No, se llega más que pegando carteles, y eso es la política, que es un poco triste, como está así, porque antes había cabezas pensantes. Correcto. Los partidos solían tener una estructura muy fuerte que es fundamental y después sabían hablar, tenían un discurso. Ahora no, ahora se dedican a descalificar. Correcto, Hablo pero- de todo. pero en las Y no se descalificaciones- hablo en de las todos, descalificaciones, porque a mí, quizás hay un poco me parece denigrante. Quizás, Flor, y no digo que esté Y bien lo entonces que se llega ocurrió ayer en el ministro, se Congreso, llega a ocupar pero cargos por citabas ser antes, la Flor, cesta o el pelotas de la persona que sabes que te va. Entonces voy por esa línea. citabas Mucha antes, gente. Flor, a la señora Ayuso en la Asamblea de Madrid la han llamado asesina. Sí, bueno, que yo no comulgo con Asesina. eso. Sí, ya lo sé, Cuidado. ya. Y que No, yo sepa, se- Ayuso La combinación. todavía no asesinó a nadie. No. Bueno, le Ni decían creo. que era asesina, yo no estoy de acuerdo, pero a ver, cuando la pandemia, la crisis que hubo, todo eso Pero fue terrorífica, hay- la cantidad de muertos que hubo, que no se puede emplear esos términos, ni por uno ni por otro, estoy de acuerdo. Pero si tenemos cosas que ser de izquierdas o ser feminista no significa que seas lo mejor del mundo, supuesto. ni que tengas razón en todo, que no. Pero Que yo- ser una persona de voz no significa que eso. Yo tengo, ya lo sabe, un íntimo amigo y diferimos muchísimas, Por de supuesto. muchas cosas. Por supuesto. Pero lo importante es poder hablar. Y Hay poder que hablar, conciliar y hay que llegar a un hablar consenso. antes de finalizar, hay que hablar de un tema. Perdón, me había olvidado, lo siento. La Adelante. pregunta creo que era si debería cesarse a Sí, a Irene Sí, Montero. sí debería ¿Qué digo, cesarse. Irene, como No sí? en este caso. A ver, se está todo enfocando solamente en la reducción de las penas. Sí. A ver, es que yo creo que aquí lo que debería ser es coherente y valiente. En el borrador inicial de la ley se defendía, y además es que es algo, lo volvemos a decir, contenido ideológico, se defendía que las penas eran excesivas, no están a favor de la pena de prisión como una medida de protección de la víctima, consideran, es que es un discurso que no me estoy inventando yo, que es algo ya establecido por la izquierda, y ahí tenemos el debate reciente en Cortes con el tema de derogar la prisión permanente revisable. Hubo grupos, en este caso había sido Podemos, ni siquiera recibieron al padre de Diana Quer. Entonces, no creen en la prisión, consideran que es una medida inhumana, etcétera. Entonces, que se sea valiente y se diga, oye, se han rebajado las penas porque estamos en nuestro convencimiento de que las penas son excesivas y que hay que aplicar unas penas inferiores, porque a la hora de modificar, es que esto no tiene mayor truco, 2 más 2 son 4, si lo que acabo de decir y relatar es que tú estás reduciendo el límite máximo y el límite mínimo, estás reduciendo penas, ya no solamente las que se revisen para atrás, sino las que se revisen, las que se vayan a imponer a futuro, se van a imponer ya con unas penas y unas medidas diferentes. Entonces, que se sea valiente con eso y se diga, para mí no es cesarlo porque se vaya a rebajar la pena, sino la gravedad de esta situación ha sido las declaraciones totalmente intolerables, injustificadas hacia el Poder Judicial. Se está buscando, y hay un ánimo de persecución de un tiempo para acá, en denostar el Poder Judicial. Volvemos a escuchar Poder Judicial machista y patriarcal
cuando además ya es algo que ya somos mayoría, las mujeres, Sí. hay más jueces que juezas, eso mayoría en la carrera de Derecho, somos una amplia mayoría de mujeres y que se esté con el mantra, se esté denostando a los jueces, se les esté persiguiendo, se esté haciendo ese tipo de declaraciones que lo único que hacen es deteriorar los resortes democráticos, porque es fundamental que el Poder Judicial continúe siendo un poder independiente. Para mí la gravedad de por qué tiene que dimitir ya es por esas declaraciones. Al margen de mi opinión sobre la ley, que es la que es y ahora es la que vamos a tener que aplicar, que además voy a utilizar las palabras que dijo su mano derecha, Ángela Rodríguez Pam, que lo que tienen es una diarrea legislativa. Textualmente, literalmente lo dijo así en un programa de la SER. Dijo, es que ahora pues, tenemos mucha prisa por sacar muchas leyes porque no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí. Entonces, cuando tú concibes el toquetear leyes que tienen una trascendencia tan importante como el Código Penal y lo equiparas a una diarrea legislativa, pues pasa lo que pasa. Entonces, aquí que cada uno aguante que cada vez aguante su palo y claro que tiene que recibir críticas porque es que lo que está pasando es grave, pero es que a mayores es el no asumir que realmente su defensa es rebajar las penas y luego, aparte, trasladar todo este problema a que lo tengan que enmendar los jueces cuando únicamente se están limitando a aplicar la ley que desde el Gobierno crearon y elaboraron. Entiendo. Flor, muy rápido para poder tocar nada más el último tema. quería decir, algo importantísimo que tiene también esta ley es que la violencia machista no la circunscribe exclusivamente, como era hasta ahora, a las parejas y exparejas que asesinaban o maltrataban, sino también a otro tipo de crímenes como puede ser el de Laura Duermo o el de Diana Kerr que tú has citado, que quedaban en un limbo. Eso se considera también violencia machista, asesinatos machistas, lo cual me parece muy importante. Y segundo, el que haya más juezas no significa que practican y utilicen la perspectiva de género. Eso es algo clarísimo. No significa que la judicatura sea tenga otro tipo de vista. Tiene que cambiar totalmente, es lo que pedimos. Y por último, para cambiar la sociedad se tiene que hacer con educación. Mientras que desde abajo, desde que los niños son chiquitinos, educación afectivo-sexual, no se consigue nada. Si no, lo que se consigue es que a partir de los 6 años los niños se educan sexualmente viendo pornografía y después por eso llegan a los 12 años queriendo hacer las cosas que ven. Eso, en Mujeres de las Candeleras, de la que yo formo parte, lo estamos viendo continuamente. O sea, que hablo con conocimiento de causa, todo eso. Yo la verdad lo que creo es que a cualquier mujer que le preguntas si quiere que la mujer sea maltratada o sea inferior al hombre, todas vamos a decir que queremos la igualdad. Por lo tanto, todas somos feministas. Ahora, si me preguntan, ¿eres de la corriente feminista que está ahora en boca de Irene Montero? Pues yo no. La verdad, porque a mí ese feminismo no me representa la igualdad de los derechos de las personas, simplemente por ser personas. Y yo creo que es verdad que a mí no me gustaría que me juzgaran en condiciones de desigualdad. No es verdad que las mujeres que están bien de jueces o en el Consejo General, no es verdad que sean machistas. Porque entonces estamos diciendo que es una generalidad. No es verdad que son machistas, no es verdad. Están aplicando una ley que precisamente el Gobierno la está manipulando y así está saliendo. Les está saliendo rana. ¿Y quién paga las consecuencias? Los ciudadanos, que cada vez están más saturados los juzgados por estas malas interpretaciones de la ley, porque luego al final, ¿quién la tiene que poner en práctica? Pues el juez de calle. Y es lo que pasa. Eso de manipulación, de eso, madre mía, todavía seguimos con que las mujeres, como la Edad Media, somos brujas, manipuladoras, no sé qué. No. A ver, hay que ser un poco más versátiles y más diversas, digo yo. Yo quería hacer un par de apuntes antes de cambiar de tema. Unos que no estamos hablando, por ejemplo, de las mujeres que sufren violencia dentro de las parejas que son homosexuales, porque aquí siempre se habla de la violencia machista y es la que hay en una pareja de un hombre hacia una mujer, pero ¿qué pasa con las mujeres que sufren violencia por parte de otras mujeres o incluso son asesinadas, que también hay asesinatos en ese tipo de parejas? También quedan fuera. Y luego, aparte, es curioso, ¿no? Pues que un ministerio que roza los 600 millones de euros de presupuesto anual, que no hay que olvidar que es una barbaridad, presumían de venir a defender los derechos de las mujeres y demás, y pues coincide que lo que están haciendo es precisamente liberar a personas condenadas por delitos sexuales, a violadores y agresores sexuales. Sí, es una realidad, Flor.
Es lo que ha conseguido el Ministerio de Igualdad. Ya no. Y Bueno, revisión de las permíteme, penas. escúchame. Entonces, permíteme negarlo que es disienta no ver porque la nosotros- realidad. No, que hay revisión de penas porque la ley tiene un fallo. Y yo no lo niego, y no lo niega nadie, sí. Que habrá que revisarlo, que habrá que poner... Antes Son dijiste tú fallos cómo era con un... consecuencias. No, Es que ya sí, no hay sí, sí, solución. bueno, Ya en no hay algunos, solución. que además no son tantos, Flor, son, ya oyendo hay fallos y fallos. al juez Estepallín, que a mí me parece una persona, una eminencia, decía, es que tampoco, a ver, que no son tantos, que las cosas llegarán y se aposentarán todas, que hay que reconocer lo que hay, pero es que, chicas, Tragaremos hay que, con hay ello, que- pero no está bien. no consiste tragar, con que- tragamos Sí, porque hasta ahora con la ahora- derecha, ahora chica, no y queda nadie dijo otra- nada, ahora no se queda han otra más logrado, que aplicarla. se han logrado Está ahí unos la grandes... ley, hay que aplicarla, se han pero logrado muchas evidentemente cosas. esa ley no está bien esta hecha. ley euro es un hito en Europa y esta ley significa un gran avance para las mujeres. Sí, porque Y esta pone ley, sobre ¿no? la mesa una cosa importante, que es el consentimiento, es verdad, pero vuelvo a lo mismo. Y muchas más cosas. Otro concepto que se desvirtúa, el consentimiento, porque si tu consentimiento lo obtienen por medio del chantaje o por medio del poder, ¿qué consentimiento estoy dando? No es ningún consentimiento. El título está muy bien, solo sí es sí, pero solo es sí cuando tú dices sí en libertad. Cuando el sí es condicionado, No, solo sí no es que está si yo voy bien. contigo o voy con Juan y llega un momento y digo no, él tendrá que entender que no quiero seguir. O que Sí, Flor, si pero si yo estás, estoy de acuerdo, tú pero en estás la redacción aterrada, de la estás ley pasiva y metieron la pata. eso no significa que das el consentimiento. Vuelvo Es a lo que mismo. hay que ¿La dejar muy intención claro era todo buena? eso. Sí, Y la intención era es buena y pero sigue no siendo quedó, muy buena. no quedó Bueno, bien redactado bueno, y leemos bien la ahora ley. han conseguido lo contrario. Yo Bueno. por una cuestión de precisión de cosas que yo creo que es que como precisamente desde los discursos políticos no se dice, o sea, se manipula y se retuerce las cosas, aquí no se ha puesto en ningún momento el centro del consentimiento porque ya el centro del consentimiento estaba antes. Es decir, si yo no doy consentimiento, había agresión sexual y había abuso. Si es que es algo fundamental y es una pieza clave para que se condenara por este tipo de delitos. Entonces, ¿qué nos están pretendiendo decir? ¿Que antes de esta ley no se condenaba a la gente por agresiones y por abusos? Pues claro que se condenaba porque la persona no había prestado el consentimiento. Y se condenaba... Bueno, entonces nada, nunca, no hay presos. Los que están saliendo ahora me no sé refiero- de qué eran, hay de casos- malversación hay y casos, de mira, y un sedición. ejemplo Es que, de eso, jolín, lo- ya vamos a tener un debate escucha, no, serio. no. Entonces, Oye, perdona, Sí, vamos a tener un debate No, serio. no, porque perdona, estoy diciendo no, unas eso cosas de y que os constantemente queráis se está diciendo arrogar otra que la cosa. seriedad, No. la verdad y la certidumbre, nada más que la tenéis vosotras, no, hija, no, No, es así, No, perdona, no hablo con una generalidad, hablo expresamente de ti que estás en esta mesa, no hablo de todo el pues movimiento digo, feminista no, porque me refiero- afortunadamente con todas me estoy- con otras me refiero. mujeres cuando hablas y dices se entiende. Entonces, el que antes se dijera que el consentimiento no era el centro de los delitos de agresión y abuso sexual es mentira. Porque si no se prestaba el consentimiento es cuando ya existía ese delito. Y claro que hay personas condenadas por agresión y por abuso antes de esta ley. Ley que ahora se está rebajando estas penas. Antes, exclusivamente con la declaración de la víctima, y va a seguir continuando siendo así, exclusivamente la declaración de la víctima, cuando se cumple una serie de requisitos establecidos por la jurisprudencia, donde hay una persistencia en los hechos, no hay contradicciones, no hay un tipo de condicionantes que revisten de esa veracidad, exclusivamente bastaba solamente la declaración de la denunciante para condenar a una persona. Y eso va a seguir siendo así. O sea, que esto de decir que gracias a esta ley se ha puesto en el centro el consentimiento, no. Es que el consentimiento ya estaba antes, afortunadamente. No es gracias porque a esta ley. Yo lo que digo es que lo único bueno que tiene la ley es que el consentimiento está claramente explicado, ¿vale? Es lo único bueno. No se dice nada. Pero respecto al consentimiento. tampoco está bien la ley porque no está bien redactado. O sea, todo lo que tenían intención, que era cambiar todo lo que las anteriores leyes supuestamente, según ellos, estaban mal hechas, metieron la pata, porque no solo no lo han cambiado, sino que lo han dejado peor todavía. Entonces, aquí falla por todos los acaban lados. un poco también, en la línea que decía Silvia, cuando dice, ¿se demostraba y eso? No, ¿cómo se demostraba? Si a las mujeres muchas veces no se nos cree, la mayoría de las veces no se nos cree, si se cree más a ellos. Si No, se no le es verdad. preguntaba... El hombre está siendo ahora mismo en perdona, tela de juicio con se lupa se milimetrada. Le está pero mirando cada ¿estás gesto segura? que ¿Estás hace. segura? Se les preguntaba, pero ¿y cómo ibas vestida? ¿Y cómo te pusiste? Y siempre las preguntas revictimizando a la víctima.
Eso es lo que pasaba hasta ahora. No se nos creía. Se nos ponía en duda todo lo que decíamos. Hombre, es que a las 4 de la mañana, y si estabas borracha, claro, ¿cómo no te iba a pasar eso? Oye, no. Bueno, esto es... Hombre, no. Vamos Bueno. a ver, un juzgado Bueno, en fin. no es un chigre, ¿eh? Bueno, Entonces no bien, se puede decir que se haya ese Bueno, tipo en fin. de expresiones se den cuando se están enjuiciando unos hechos tan delicados. Es que no podemos hacer este tipo de afirmaciones. Tenemos que llegar al final. Tengo que agradecer la presencia de las 4 intervinientes en esta ocasión. Bueno, pues 4 mujeres que han debatido sobre estos temas que están siendo actualidad durante estos días y también adelantando, bueno, pues lo que es esa jornada de mañana del 25N en este caso. Bueno, pues me despido de ellas en el orden contrario al que las presentaba. Flor, muchísimas gracias por estar con Gracias a ti. nosotros esta noche. Muy bien. Fedra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Lo mismo, Sofía, muchísimas gracias. Y Silvia, un Como placer, siempre, como un siempre. placer. Gracias. Gracias por estar con nosotros, como gracias también les damos a ustedes por haber estado con nosotros una noche más. Volvemos el martes, como siempre, con ese tiempo para las entrevistas. ¿Hubiéramos tenido que estar más tiempo? Por supuesto, pero el tiempo es el que manda y es un juez inexorable. Y volvemos el próximo martes. Gracias por su atención, ánimo y adelante.